o que ese testamento pues le causaba un agravio, entonces viene, impugna el testamento. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claro y seamos responsables en la lectura del artículo 29, el artículo 42, 43, 44 y 45 del decreto ley 314 a la hora de la redacción de este tipo de instrumentos. Por favor, solo le voy a dar entrada a otras personas más. Ahí estamos. Bueno, entonces, dada la necesidad de la elección de un sucesor y ante la inexistencia, pues digámoslo así, de la voluntad escrita del fallecido, la ley suple esta voluntad designando a los sucesores que por ley podrían ser, ya sean de forma ascendente, descendente o los colaterales. La sucesión intestada es un documento, podríamos decir así, por el cual el juez o un notario en donde se puede dar en donde pueden heredar una o más personas. Pueden ser declarados al final herederos cuando una persona fallece sin dejar testamento. Este trámite también en la doctrina es conocido como declaratoria de herederos. Se tramita, puede ser, como lo vimos en el artículo 5, el decreto 54-77, puede ser a voluntad de la parte en un órgano jurisdiccional o ante los oficios de un notario. Bueno, es importante tomar en cuenta también que para la tramitación de la herencia, los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte, según la lectura del artículo 918, y que la sucesión puede ser a título universal y a título particular. Bueno, yo les comentaba a ustedes en clase la semana pasada que este tipo de sucesión, cuando se materializa el acto en sí, es en la junta de herederos, porque debemos de tener claro lo que comúnmente les había dicho a ustedes en la primera y segunda sesión, que por lo regular hay 3 ganchitos en todas diligencias voluntarias, en las diligencias de jurisdicción voluntaria, que es el acta de requerimiento, la primera resolución y la notificación de la primera resolución. En relación a lo que es el proceso sucesorio, entonces está después el aviso al registro de procesos sucesorios de acuerdo al decreto 73-75 que lo hablamos en clase, el artículo 2, también está la solicitud de informes a los registros, tanto el de Guatemala como el de Quetzaltenango. Está también que debemos solicitar lo que es un avalúo de los bienes. Hicimos ver también, comentamos en clase que este tipo de avalúos tienen una vigencia de 5 años. En esa ocasión, no recuerdo si les comenté a ustedes que así como un avalúo tiene 5 años de vigencia, usted, notario, para iniciar las diligencias de un proceso, ya sea intestado o testamentario, tiene 6 meses para iniciar el proceso sucesorio. Y la ley marca que usted debería, que es el tiempo que establece nuestro ordenamiento jurídico, que usted debe de terminar ese proceso sucesorio en 3 años. Bueno, entonces, si la persona fallece, tengo 6 meses para iniciar el proceso sucesorio. Y se entiende que dentro de 3 años yo lo tengo que tener ya terminado. Y que los avalúos solo me van a servir a mí por un tiempo de 5 años. En la vida real, pues, no es así. Lamentablemente, en la vida real no es así. Cuesta un poquito más. ¿Por qué razón? Porque hay veces que sucede que nosotros
por X o Y razón, no verificamos bien el nombre del causante, no verificamos bien el nombre de los herederos, no verificamos bien si la persona ya había iniciado un proceso sucesorio con otro notario. Les comenté eso también en clase, me recuerdo, ¿verdad? Eso lo vemos allá por el artículo 451 y el artículo 501, que entonces nosotros tenemos que notificarle al notario que ante nuestra oficina jurídica se apersonó las personas A, B y C, y que de mutuo acuerdo y de forma voluntaria ellos solicitan que yo, Carlos Enrique Quino Pérez, continúe con las diligencias voluntarias de ya sea un proceso sucesorio testamentario o un proceso sucesorio intestado. Entonces yo tengo que notificarles a los abogados para que inicie la acumulación de estas diligencias de proceso sucesorio, tanto intestadas o testamentarias, y de acuerdo al artículo 451 y al artículo 501, ahí es donde está, o ahí es donde encontramos lo que es el principio de atracción. Y para eso nosotros tenemos que solicitarle, llamar al notario y decirle: mi señor notario, mucho gusto saludarles, le saluda el notario tal y tal, a mi oficina profesional, vino la persona A, B y C, y es de mutuo acuerdo, de forma voluntaria, solicita que yo continúe las diligencias del proceso sucesorio. En ese sentido, yo le pregunto a usted si existen honorarios pendientes que se le tienen que pagar. Al notario, cuando me mande a mí el expediente, tengo que verificar de cuántos folios es. El notario, pues, nosotros le tenemos que notificar, o el notario tiene que hacer una nota y trasladarnos esa nota donde haga constar que de mutuo acuerdo los clientes solicitan que las diligencias ahora las lleve otro notario, razón por la cual él entrega el expediente que se compone de tantos folios. Así también necesitamos la factura de sus servicios profesionales. ¿Por qué razón? Porque si no, nos van a poner un previo en la Procuraduría General de la Nación. Entonces, siempre que vamos a continuar un proceso sucesorio de otro notario, debemos de notificarles, o el notario nos traslade una nota donde pone a disposición las diligencias de proceso sucesorio, ya sea intestadas o testamentarias, la factura, y nosotros, de acuerdo al artículo 501, tenemos que faccionar lo que es un acta de requerimiento. Tenemos que faccionar un acta de requerimiento para continuar las diligencias del proceso sucesorio testamentario o el proceso sucesorio intestado. Bueno, fíjese que como me quita tiempo estarle dando entrada a los que se están conectando. Entonces, yo creo que ya pasaron 30 minutos, inicié casi a las -10, creo que ese es el tiempo suficiente para que se hayan conectado, así que los espero en la siguiente clase, los señores estos. Bueno, entonces, regresamos un poquito, de acuerdo a la lectura del artículo 918, que establece la transmisión de la herencia, que establece que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Tal vez podría ser la forma técnica o formal. ¿Cuándo se transmiten esos derechos? A lo que se transmiten cuando se facciona el acta notarial de la Junta de Herederos, porque es ahí, como se los comentaba yo hace una semana, es ahí, en esa acta, en esa reunión, en esa Junta de Herederos, donde la persona acepta o reprocha o renuncia a la herencia, ¿verdad? También hicimos mención un poco en relación que qué entendemos por herencia
también hicimos mención un poco en qué entendemos con herencia y legado. Leímos el artículo 916, entonces la lectura es: la asignación a título universal se llama herencia y la asignación a título particular se llama legado. ¿Y qué es el legado? Yo les dije a ustedes que por favor estudiaran qué es el legado, sus alcances, por favor. ¿Y qué es el legado? Pues el legado es una donación. Es una donación. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. ¿Cómo así, notario? Que puede ser en parte testada o en parte intestada, pero no por eso nos está diciendo usted que hay un proceso sucesorio intestado y hay un proceso sucesorio testamentario. Sí, pero fíjese que el causante, cuando falleció, tenía 5 casas, tenía 3 vehículos, tenía unas cabecitas de ganado por ahí, tenía unas cuentitas en algunos bancos, tenía unas 3 sociedades anónimas y usted como notario faccionó el testamento. Faccionó el testamento. La sucesión puede ser mixta únicamente cuando es testamentaria. ¿Por qué razón? Porque cuando usted faccionó el testamento, el hoy causante tenía esos bienes, pero resulta que después que se faccionó el testamento, el causante adquirió 5 casas más, 3 carros más, 2 sociedades más, 1000 cabezas de ganado más. Entonces, lo que se adquirió después del testamento, todos esos bienes, como no están en el testamento, entonces hay una parte testamentaria y una parte intestada. Por eso se dice que la sucesión puede ser también mixta. Bueno, a excepción que en el acto de última voluntad, que es el testamento, o que también puede ser la donación por causa de muerte, que los requisitos son los mismos de acuerdo al artículo 42, 43, 44, 45. Se recuerdan que siempre hay que integrarlo con el artículo 29, porque tenemos lo que son los testigos instrumentales. Entonces, de acuerdo a eso, a excepción que usted en el testamento haya asignado que a la persona X le puede heredar los bienes presentes o futuros, los bienes futuros que podría adquirir el causante. O en todo caso, como establece el artículo 916, que la herencia, que la asignación a título universal se llama herencia, a excepción que el heredero solo sea uno, y que de una vez en el testamento usted establezca los bienes presentes y futuros. Pregunto, mis estimados alumnos, algunas dudas, sugerencias, por favor, en lo que llevamos hasta el momento, por favor. ¿Alguna observación? Si alguien se perdió, regrese un poquito atrás, tal vez lo dije muy rápido o confundí algunos términos, por favor, con toda confianza. Miren ustedes, es mejor preguntar, por favor. Si alguien tiene una duda, por favor, con toda confianza. Ahí está. Cindy Santiago, por favor. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo me confundí un poquito con eso que se mencionó de la parte que estaba intentando. Es que no te escucho bien. No te escucho bien. Nuevamente, por favor.
licenciado. Yo le comentaba que yo me confundí un poquito, donde usted mencionaba que la parte testamentaria era mixta. Se confundió un poquito en donde es que su sonido es el que no alcanzó bien. En la parte testamentaria se confundió un poco. Donde es mixta, dice licenciada. Donde es mixta. Ah, va. Sí, me imagino que es cuando es testamentaria y la otra que es intestada. Sí, es la sucesión puede ser intestada cuando no hay testamento, testamentaria cuando hay testamento, pero puede ser también mixta, porque solo una parte, cuando usted en su oficina, en su sede notarial, faccionó el testamento de don Pedro solo tenía, nuevamente, otro ejemplo, don Pedro solo tenía una casa, y se la dejó a su hijo Juan. Pero conforme los años, don Pedro adquirió 3 casas más. Pero en el testamento dice que el heredero únicamente es su hijo Juan. Pero don Pedro tiene 2 hijos más. Entonces hay una parte que está establecida quién es el heredero de esa casa, pero no de los otros 2 bienes. Por eso es que hay una parte testamentaria y una parte intestada. ¿Me escuchó, Cindy? Ah, va. Ahí escribió Cindy. ¿Alguien más? Sí, Astrid. Gracias, licenciada. Buenas tardes. No sé si me escucha bien. Sí, la escucho bien. Okay. En esto de la sucesión mixta, puede ingresar aquel tema que le explicaba yo en clase, donde hay varios bienes inmuebles y solo uno no está dentro del testamento. Sí, usted fue la que me preguntó eso, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, yo le dije que me lo preguntara el siguiente día en clase. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo de la sucesión mixta. Porque hay una parte testamentaria y otra parte que no está en el testamento. Exacto. Sí, Eric Eduardo. Lick, muy buenas tardes. Mi duda es referente a cuando se inicia el proceso sucesorio, si pasan los 6 meses, ¿en qué termina? O sea, ¿se puede todavía iniciar el proceso sucesorio o ya no? Ah, sí. Fíjense ustedes que efectivamente se puede iniciar el proceso sucesorio, se lleva el proceso sucesorio, permítame. Sí, efectivamente se inicia el proceso sucesorio. Hay personas, lamentablemente, pasan dos cosas. La primera, un ejemplo, usted, Eric Eduardo Gil, necesita radicar el proceso sucesorio, esperemos que no pase, ¿verdad? De un familiar. Entonces va y toca a la puerta de la oficina de la notaria, con mucho respeto, menciono el nombre de Astrid Johanna Sánchez. Toca a la oficina de la notaria. Entonces le dice, mira, fíjate que mi familiar falleció hace un mes, bueno, ya, y queremos iniciar las diligencias del proceso sucesorio. Perfecto, dice Astrid. Y recibe los documentos, recibe parte del pispío y démosle, pues, va. Pero por X o Y razón, lamentablemente, es uno de los ejemplos que comúnmente se da. El notario, por X o Y razón, lo descuida. Se da cuenta que hasta el mes o mes y medio que los nombres no coinciden, necesita hacer una identificación de tercero,
no consigue a los testigos en la identificación de tercero. Después se da cuenta que no era una identificación de tercero, era una identificación de persona. Y después se da cuenta que está mal inscrito el nombre de la persona en algún registro, o que hay un error de inscripción del bien en el registro de la propiedad. Y así, ese tipo de incidencias por no poner atención, no verificar bien los documentos, cuando el que requiere los servicios del notario los presenta en su sede notarial. Ese es uno de los errores comunes que suceden en sede notarial. Entonces va pasando un mes, 2 meses, 3 meses, un año, inicia las diligencias de proceso sucesorio. Vino Eric, se da cuenta que la notaria Astrid Sánchez pues no avanza. Entonces decide trasladar el expediente a la notaria Cindy Santiago. Y la notaria Cindy Santiago pues igual, ¿verdad? Se empezó a atrasar un poquito. Llega a la PGN como a los 5 años y como no pidió, no le notificó a la notaria Astrid Sánchez del cambio de notario, no tiene la factura, entonces la PGN le rechaza, le pone previo y así. ¿Qué es lo que pasa cuando no se inicia dentro de los 6 meses? Existe una multa. ¿Qué es lo que pasa cuando nos pasamos de los 3 años? De los 3 años, que dentro de los 3 años no terminamos el proceso sucesorio, existe una multa, existen los intereses, multa sobre el impuesto de herencias, legados y donaciones. Entonces nosotros, cuando nos damos cuenta al final de 5 años, 8 años, pobre el cliente, porque al final no es culpa de Eric Eduardo Gil, porque él en su momento acudió ante un notario. Lo que sucede es que a veces el notario no sabe cómo entrarle a un proceso sucesorio o lo va descuidando y lo deja ahí en el abandono. Pero cada día, mis estimados alumnos, cada día ese impuesto de herencias, legados y donaciones va sumando un interés, va sumando una multa. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, lo que tenemos que hacer es acudir en su momento, cuando ya tenemos la liquidación, cuando la liquidación ya nos fue entregada aquí en el Departamento de Herencia, Legados y Donaciones del Ministerio de Finanzas. Entonces nosotros ahí lo que tenemos que hacer es pagar el impuesto y hacer un escrito y llevarlo al presidente de la República para que él nos pueda perdonar esos intereses, esa multa, ¿va ustedes? Pero tengo entendido que el actual presidente, él no está perdonando multas en relación a este tipo de procesos. El gobierno anterior perdonaba y se tardaban, si mucho, exagerado, tal vez tal vez 2 meses exagerado. Nosotros ingresamos unas solicitudes y como al mes salieron. Entonces, eso es lo que va pasando, fíjese, Eric. Entonces, después de los 6 meses, inicia. Si usted no lo inicia dentro de los 6 meses proceso sucesorio, hay una multa. Si el proceso no se termina si usted lo inició dentro de los 6 meses, pero no lo termina dentro de los 3 años, hay una multa. Y cada día, como una gotita de agua, va picando esa multa. ¿Algo más, Eric? Solamente leí todo bastante claro, muy amable. 183 literal R del perdón de la multa en relación al presidente de la República de Guatemala. Ahí lo puede conseguir. Astrid, Johanna, por favor.
Gracias, licenciada. Únicamente le quería consultar si puede repetir dónde podemos encontrar estos plazos para el trámite del proceso sucesorio. ¿Qué fue lo que yo les pedí que leyeran? La ley de herencias, legados y donaciones. ¿La leyó ya? No, licenciada. Va. Les pedí favor que leyeran el Código Procesal Civil, lo relacionado al libro 4. No lo han leído. Miren, mis queridos alumnos, como dicen, ¿verdad? Ante aviso no hay engaño, ¿verdad? Los voy a examinar el proceso sucesorio, ¿vieron? Porque es el que más le tenemos que poner atención. Entonces vamos a tratar la manera que el primer parcial sea sobre el proceso sucesorio. Y como dicen en la calle, ¿verdad? Así que chispudos, por favor, libro 3 del Decreto Ley 106, libro 4 del Decreto Ley 107, se recuerdan que les hablé del Decreto 73-75, les hablé de aquel decreto, creo que es 25-2018, sobre los edictos que ahora se hacen en el portal del Diario de Centroamérica. Hablamos sobre los 7 principios del decreto 54-77. También hicimos en relación a una pequeña síntesis, ¿verdad? ¿Qué asuntos de jurisdicción voluntaria terminan en acta notarial, en instrumento público? ¿Cuál es el único documento que termina, que es mixto, lo inicia un notario y lo termina un juez? Hablamos sobre los plazos para dar el aviso al Archivo General de Protocolos. Hay una excepción en el decreto 125-83. Hay una multa también establecida en ese decreto. Entonces, por favor, bien leído lo que es el proceso sucesorio testamentario. Don Daniel Aragón Morales, por favor. Tiene la mano levantada. Sí, don Víctor. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Le copio bien. Licenciado, una consulta. Por ejemplo, está el testamento. Hay 3 hermanos. Un hermano está en el extranjero y cuando llega una de las hermanas con la licenciada que hizo el testamento, ella lo quiere aperturar y le dice que no se puede porque no está el hermano que está en el extranjero. ¿Qué puede hacer ahí en ese caso? ¿Y el mandato? Un mandato de parte del hermano. Sí, del que está en Estados Unidos. Porque cuando inician las diligencias de proceso sucesorio en el acta de requerimiento, usted establece el nombre del causante y establece cuántos son los herederos. Porque debemos de tomar en cuenta, se recuerda que se lo dije en la segunda sesión, les hablé de eso en la segunda sesión. O la semana pasada. O la semana pasada creo que fue cuando les comenté. Cuando muere la persona antes del causante y cuando muere la persona después del causante. ¿Verdad? ¿Cómo sería ahí? Entonces, en ese caso, recuerde que hay una junta de herederos y en esa junta de herederos se debe de aceptar la herencia. Entonces, sí puede delegar a otra persona. Y se recuerdan también que les comenté la semana pasada lo que es el representante de la mortual. Como en este caso, fíjese, Víctor, podemos decir que hay 3, que 3 son los herederos. Ya sea que el proceso sucesorio sea intestado o testamentario, 3 son los herederos. Pero estos 3 pueden nombrar a uno de los 3 o a alguien de confianza de ellos como el representante de la mortual. Yo les comentaba la semana pasada eso. Entonces, para nombrar a este representante de la mortual, se tiene que enviar el expediente a un juzgado de instancia civil para que el juez le pueda discernir el cargo a esta persona que va a representar a los 3 herederos.
Entonces, cuando el notario sigue con las diligencias del proceso sucesorio, ya no tiene que estar haciendo ver en las actas o notificando a 3 personas, sino que para eso existe un representante de la mortual. También les comenté a ustedes que este mismo ejemplo, don Víctor, son 3 los herederos, pero hay un hermano en Estados Unidos, dice él, mira, fíjate que la verdad, pues, el proceso sucesorio de lo que me va a tocar a mí en la herencia es poco. Le puede decir al otro hermano, mira, te enajeno, te lo puedo vender. Entonces el artículo 922 establece que cada heredero puede disponer del derecho que tienen de la masa hereditaria. Entonces, ¿cómo es que usted puede disponer? Usted puede disponer por compraventa, puede disponer por cesión de derechos, pero esa compraventa o esa cesión de derechos paga un impuesto que se llama impuesto al valor agregado. Entonces, usted puede estimar la parte de la herencia que le corresponde y sobre eso pagar el impuesto al valor agregado, que es diferente al impuesto de herencias, legados y donaciones. No me va a decir usted, mire, no existe doble tributación. No, señor. Aparte es el IVA y aparte es el impuesto de herencias, legados y donaciones. Entonces yo puedo disponer de la parte que me corresponde en la herencia. La respuesta es sí. ¿Y yo se la puedo enajenar a alguien que no sea mi hermano? Sí, se la puede enajenar, pero la ley establece que quien tiene derecho preferente sobre esa parte de la herencia son los hermanos. Así que primero usted, antes de venderle a alguien más que no son los hermanos, como en este caso planteaba Víctor Vázquez, le tiene que preguntar a estos 2 hermanos si están de acuerdo o ellos quieren comprarle su parte. Bueno, ¿algo más, Víctor? Solamente, licenciado, muy amable, gracias. Va, ¿alguien más? Vamos a seguir hablando. Yo solo tenía una consulta de cómo es que se calcula el impuesto de si no se presenta el intestado en eso de plazo de 3 años. ¿Ya leyó la ley de herencia, legados y donaciones? Todavía no leí. Va. Leamos la ley de herencia, legados y donaciones. Leamos la ley, miremos cómo la ley, cómo llama. Es interesante, fíjense ustedes, porque llama para heredad cuando no hay testamento a los hermanos, llama a papá, llama a mamá, llama por afinidad también, ¿verdad? Y cuando no hay nadie de estos, la herencia puede ser vacante. Puchica, hasta la universidad ustedes se le puede terminar heredando. Entonces, por favor, leamos la ley de herencia, legados y donaciones, por favor. Ahí se recuerda, señorita Wendy, que estoy diciendo que de eso lo voy a examinar. Por favor, Helen Victoria Soto Andrade. Un gusto saludarle, licenciado. Muy buenas noches. Fíjese que yo solo para hacer en mención el recordatorio de lo que había platicado con usted con respecto a que todo esto se fraccionaba, las declaraciones juradas a través de estos distintos procesos ya iban como tal en una escritura. Usted fue la que me preguntó en relación a ¿cuántas líneas? Ajá. Ya, sí. Y que iba precisamente que ya esta no era una declaración jurada como tal en papel bond, sino ya era con número de escritura. No. Miren, mis queridos alumnos, tenemos que tener claro lo siguiente. Actas notariales inician en la ciudad de Guatemala. Prácticamente todo
lo que es jurisdicción voluntaria. Vuelvo nuevamente. Todos los asuntos de jurisdicción voluntaria en sede notarial inician con acta de requerimiento, primera resolución, notificación de la primera resolución. Esos tres son cajoneros para los asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces el primero es acta de requerimiento. ¿Y qué es el acta de requerimiento? Es un acta notarial. ¿Y qué es el acta de requerimiento? Es un acta notarial. Toda acta notarial inicia en la ciudad de Guatemala y lleva hora. Toda acta notarial inicia donde usted está, en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Quetzaltenango, en la ciudad de Huehuetenango, en la ciudad de Escuintla, donde usted está, en la ciudad. Así inicia toda acta notarial. Todo instrumento público inicia número 1, número 2, número 3, número 4. Todo instrumento público lo vamos a ver el otro semestre. A excepción del ejemplo que estamos hablando del proceso sucesorio testamentario, porque es un testamento y la particularidad que tiene el testamento, ese instrumento público, como es una escritura pública, inicia con un número, ya sea el 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del registro notarial que va a ocupar en el protocolo a cargo del notario. El testamento y la donación por causa de muerte siempre va a llevar la hora, 2 testigos instrumentales, pero como ya se lo repetí varias veces, la lectura del artículo 42, 43, 44, 45, integrado con el artículo 29 del decreto 314, es fundamental para entender lo que es un testamento o una donación por causa de muerte. Entonces, las actas notariales, Helen me preguntaba, ¿cuántas líneas es lo correcto que deben de llevar? No hay específicamente en el decreto 314, en la ley de herencia, legados y donaciones, en el decreto 54 y 77, que le diga a usted de forma clara y precisa, el acta notarial tiene que llevar 25 líneas. Sin embargo, si no estoy mal, en el reglamento de la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, pues se hace, en la lectura, pues se entiende que de preferencia tendría que tener 25 líneas. Y si miramos los márgenes por razón de estética, de cómo procede la persona a trabajar, considero que 25 líneas es lo correcto. Hay quienes ponen 30, hay quienes ponen 35, y se ve así todo. Creo que la estética del trabajo no se ve bien, pero por eso no se lo van a rechazar. Entonces, recuerden lo que yo les decía el primer día de clases a ustedes. La redacción en derecho notarial, es la carta de presentación de cada uno de ustedes. Así como redactan, con faltas de ortografía, con colochos, con negrilla, con mayúscula, con subrayada, así como redactan ustedes, esa es su carta de presentación. Entonces, tratemos la manera de tener 25 líneas cuando esa máquina a computadora, 25 líneas, tratemos la manera de trabajar, creo que son 3 centímetros o 3.5 del lado izquierdo, del lado derecho 1.5, arriba creo que es como 5, abajo 6.5, y se mira bonito, ¿verdad?
Algo así como están las hojas de papel español o aquellas hojas de las cuales Helen me hacía mención, unas hojas que venden a veces, que dicen sin valor legal, que las venden en la facultad, pero esas ya son hojas de papel español o imitación de hojas de protocolo, ¿verdad? Entonces creo que 25 líneas, letra Arial, y evitemos la mayúscula con negrilla y la línea abajo, porque es hasta una falta de respeto a la forma de leer y pronunciar esas palabras en relación a quién estamos nosotros escribiendo eso, ¿verdad? Tengamos claro algo, mis queridos alumnos, algo bien, bien claro, ¿verdad? El derecho notarial es técnica y es formalismo. Técnica y formalismo. En derecho notarial, a usted le van a rechazar un acta notarial o un instrumento público si usted pone cifras. Usted puede poner cifras, pero tiene que estar en paréntesis. Como por ejemplo, los números del CUI, del Código Único de Identificación, del Documento Personal de Identificación. Esos números en letras, y si usted quiere, los puede poner en paréntesis. Yo por lo regular lo pongo en letras y lo pongo en paréntesis. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos topamos con el nombre de una entidad? Un ejemplo. Los Cocos 2526, Sociedad Anónima. ¿Qué pasa en ese caso? Tratemos la manera de ponerlo entre comillas, porque se entiende que lo estamos copiando de forma literal, como fue inscrita esa entidad en el registro. Porque hay veces que también cuando se hace una escritura de compraventa o un acta notarial, se signa el nombre de la finca, ¿verdad? Y le ponen los y el número 3, los 3 potríos. Pero nosotros en redacción, en técnica, en formalismo, en derecho notarial, no está permitido signar cifras, porque todo es en letras. Entonces lo ponemos en comillas. Entonces, cuando nosotros les vamos a calificar a ustedes en el primer parcial, si usted puso números, está mal, ¿verdad? Entonces está mal el ejercicio, está mal el examen y ante aviso no hay engaño. Gracias por recordarme, Helen Soto. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? A usted, licenciado, muy amable por la amplia respuesta a lo solicitado. Gracias. ¿Alguien más? Estábamos hablando un poquito hace un rato de la sucesión intestada. Decíamos que esta clase de sucesión hereditaria ha recibido otras denominaciones, como la sucesión ab intestato, como la sucesión intestada o ab intestato, legal, o simplemente la sucesión. Desde hace años, como le decía, creo que en la primera clase, allá en los tiempos de Roma, ustedes las legislaciones conocen, consagran dos formas de suceder. Yo creo que les hablé un poquito, ¿verdad? Cuando eran de las cruzadas, cuando estaba Napoleón. Bueno, la transmisión de la herencia ab intestato, que es el término con el cual nos vamos a familiarizar cuando no hay testamento, y la testamentaria. Prácticamente estas palabras vienen y son del origen romano, porque era cuando las personas iban a las cruzadas, ya no regresaban y no había testamento.
no se sabía quién iba a ser el heredero. Si la persona antes de morir no había regulado con disposiciones o no había regulado su última voluntad, entonces, hoy en día, la ley fija y determina quiénes tienen derecho a heredar. Por eso decía yo, la lectura del libro 3 del Decreto Ley 106, del libro 4 del Decreto Ley 107, de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. Bueno, también podemos decir que la sucesión intestada es una institución que regula la transmisión de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Porque murió el causante, entonces se inicia el proceso para establecer quién es el heredero. Pero aquí es donde debemos de tomar también en consideración lo que establece el libro 3 del Decreto Ley 106, que el heredero solo es responsable de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. Les comenté la figura del legado, del legatario, que es una herencia, y que a este legado prácticamente como que le pone o lo privilegia, porque establece que el legado solo va a ser responsable de las cargas que expresamente le imponga el testador. O sea que si el testador establece que él no tiene que pagar con lo que va a heredar y que solo los herederos tienen que pagar las cargas de la herencia, entonces él se lleva su parte limpia y total. Bueno, asimismo, pueden haber herederos y pueden haber legatarios y pueden haber legatarios también con la figura de herederos. El artículo 921 del Decreto Ley 106 establece que los legatarios considerados como herederos establece cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Bueno. ¿Hay libertad para testar? Sí. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. O sea que yo con mis bienes puedo heredarle a cualquier persona. La sucesión hereditaria puede ser por voluntad de una persona manifestada en testamento, que se llama testamentaria, o por disposición de la ley, que se llama intestada. Entonces, obligatoria la lectura del libro 3 del Código Civil. ¿Qué bienes, derechos y obligaciones se extinguen con la muerte? Interesante. El usufructo, el uso, la habitación, la patria potestad, el parentesco, el matrimonio, la unión de hecho, el mandato, la prestación de servicios, los derechos políticos, los derechos al estado civil de las personas, como el nombre, la nacionalidad, la profesión. Eso lo vamos a encontrar en la lectura del artículo 738 al 750. Del artículo 738 a 750. Y también se extinguen las deudas. No, fíjense que las deudas no se extinguen. Por eso les comentaba yo hace un momento la lectura del artículo 920. Responsabilidad limitada del heredero
y la excepción que hace con el legatario. Pero se recuerdan también que la semana pasada hablamos un poquito en relación a lo que es el derecho de gananciales. Yo les hablaba un poquito con relación al derecho de gananciales. ¿Por qué razón? Les hacía mención en esa junta de herederos, que cuando la persona acepta la herencia, la acepta de una forma libre, voluntaria, simple y llana, total, porque puede aceptar la herencia total o puede aceptarla de forma parcial. Y asimismo puede renunciar, puede trasladar la herencia a otra persona. Entonces, esto ya lo había explicado yo la semana pasada, pero no está de más puntualizar. En esa junta de herederos, ¿se recuerdan que yo les había comentado que murió papá, no otorgó testamento, entonces es intestado, porque no hay testamento. Entonces resulta que papá hizo 4 casas y 2 carros. Le sobrevive la esposa y 4 hijos. Entonces los hijos, pues, quieren su tajada, ¿verdad? Y quieren tener una casa, le quieren dejar el carro a mamá y 2 hijos. Como son 4 hijos, cada hijo quiere tener una casa, ¿verdad? Pero cuando se casó mamá y papá, se casaron por comunidad de gananciales. En esa junta de herederos es el momento correcto para hacer ver el derecho a gananciales. ¿Alguien ya leyó cuánto es lo que le corresponde a mamá con relación al derecho de gananciales? Licenciado, sería el 50. Así es, Víctor. Entonces, es el momento que en la junta de herederos, mamá haga ver el derecho a gananciales. Entonces habían 4 casas y 1 carro. Chica. No, porque si partimos la herencia así, como ustedes quieren, chica, yo me voy a quedar, con, creo que menos de 1 casa, ¿va? Entonces, no, yo puedo tener 2 casas y las otras 2 casas se dividen entre 4 hijos. Y de ese vehículo todavía le pellizco yo algo. Y en la liquidación, ¿qué pasa eso? En la liquidación, eso se va en el activo y únicamente se paga el 50% del impuesto de herencia, legados y donaciones de lo que lo que van a heredar los 4 hijos. Entonces, el 50%, como dijo Víctor, ese 50% que le corresponde a mamá, en la liquidación se va en el activo. Y eso no paga impuesto, solo el otro 50%. Pero en esa junta de herederos, yo les comentaba a ustedes la semana pasada que tenemos que tener claro lo siguiente, que hay que saber utilizar las palabras. Hay que saber utilizar las palabras. ¿Por qué razón? Porque si nosotros decimos, yo traslado la herencia, el mismo ejemplo, una mamá, 4 hijos, 4 bienes, 4 casas, un vehículo, el mismo ejemplo. Entonces vienen los hijos, dicen los 4, ¿verdad? O uno ahí que se puso de acuerdo con los demás, mira vos, fíjate que mamá se va a quedar sola, nosotros ya somos profesionales,
Ellos pues trabajaron duro, se hicieron unas cositas, a nosotros nos dieron nuestro estudio, nuestra comidita, nosotros ahora somos profesionales, no hay que ser ruin, ¿verdad? Que le quede eso a mamá y que lo ponga en arrendamiento y de eso pues puede sobrevivir cada mes. Entonces pueda que alguno de los hijos dice, entonces trasladémosle los bienes en la Junta de Herederos, trasladémosle los bienes a mamá. Hay que tener cuidado con las palabras, porque ese trasladar podría ser sinónimo de una donación. Y recuerden que la donación paga impuesto. Impuesto al valor agregado, que es 12% de IVA. Aparte, el impuesto de herencia, legados y donaciones. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? O cuando se dice renuncio a favor de mamá, ¿verdad? Renuncio a favor de mamá, ¿verdad? Cuando digo renuncio a favor de mamá, o simplemente digo renuncio, que es la palabra que podríamos utilizar. Entonces, yo no acepto la herencia, o por decirlo así, no acepto la herencia en ese momento, en la Junta de Herederos. Los 4 hijos no aceptan la herencia, entonces solo se queda mamá. Y el notario le pregunta, ¿acepta la herencia? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay una figura doctrinaria que se establece que es el acrecimiento de la herencia. Porque los 4 hijos no aceptaron la herencia, solo mamá. Entonces a mamá le quedan las 4 casas, el vehículo y la parte que le correspondía era, como es un proceso sucesorio intestado porque no hay testamento, entonces ella se puede darse el acrecimiento, disculpen, es un proceso sucesorio testamentario, entonces se da el acrecimiento de la herencia, es un proceso sucesorio testamentario, ¿verdad? Y solo paga el impuesto de herencia, legados y donaciones. Pregunto, ¿no los confundí? Hay que aclarar algo, por favor, con toda confianza. Bueno. Buenas noches, licenciado. Entiendo que cuando es acrecimiento de la herencia, porque mamá aceptó la herencia que los hijos no quisieron, esto a ella también se le va a incrementar el pago sobre recibir esa herencia, ¿o no? Me refiero a impuestos. Ahí solo pagan impuesto de herencia, legados y donaciones. Ya. Okay. Solo el impuesto de herencia, legados y donaciones. Caso contrario, fíjese, Laura, si los varones, por eso dije ahora otra figura, regresamos al primer punto. Está el testamento, está mamá y 4 hijos. Entonces, hay 4 casas y un vehículo. Entonces, los patojos, los 4 hijos dicen, no, nos corresponde una casa a cada uno. Y mamá se les queda viendo. Ahí también va la chispa del notario. Y el notario le tiene que decir a mamá, mire, ¿usted está casada con el señor? Sí. ¿En qué año fue que se casó? Aquí está la certificación de matrimonio. Verificamos y entonces verificamos cuándo se compraron los bienes inmuebles. Y si los bienes inmuebles se compraron dentro del matrimonio, que están casados en comunidades gananciales, entonces ella puede reclamar o hacer ver su derecho a gananciales. Porque en este caso, fíjese, Laura, que los hijos sí quieren heredar, pero estos babosos quieren una casa cada uno y no le quieren dejar pues, a mamá más de lo que le corresponde o lo que le corresponde. Entonces ahí tiene que hacer ver su derecho a gananciales. ¿Verdad? Ok, ya entendí, ahora comprendo. Muchísimas gracias, licenciada. Algo que no está de más por ahora, si no se casan bajo ese régimen, pero están casados por el régimen de separación. ¿Quién preguntó ahí? ¿Quién escribió?
Sería bueno que participe y que hable, ¿verdad? Dele, pues suelte la pregunta, ¿cómo es? Buenas noches, licenciado. Sí, mi duda era esa, que si no se casaron bajo ese régimen de comunidad de gananciales, entonces aplicaría esta figura de gananciales a la hora de que se lea el testamento y el ejemplo que usted dio, ¿verdad, Lee? O no aplica ahí porque no están casados bajo ese régimen. Digamos que se casaron bajo el régimen de separación absoluta. Mire que esta pregunta es tan fácil que aquí Víctor Augusto Vázquez Santos, que ya lo leyó, no lo va a responder. ¿Qué procede ahí, Víctor? Sería con bienes separados. ¿Qué dice la ley? Ahí donde usted leyó. Leamos la herencia, la ley de herencia, legados y donaciones. Entonces a mamá le corresponde un porcentaje más que a los hijos. Leamos siempre la ley, por favor, ¿oyeron? Va. Antes de terminar, quiero comentarles algo. Cuando usted en su sede notarial va a faccionar, va a compulsar un testamento, hagamos en cuenta que a mi sede notarial vino Víctor Augusto Vázquez Santos y dice: señor notario, siento pasos, me he sentido mal, yo no lo quiera, Víctor, yo. Entonces quiero faccionar mi testamento. Va. Perfecto. Mire, fíjese que yo tengo 4 casas y un carro. Ah, perfecto. Fíjese que la casa número 1 se la voy a dejar a mi compadre, porque desde la 1 nos conocimos, venimos estudiando, pusimos oficina y calidad. La casa 2 se la voy a dejar a mi hijo. La casa 2 se la voy a dejar a 2 hijos, que ellos sean los copropietarios. La casa 3 a mis otros 2 hijos. Y la casa 4, porque solo tengo un hermano, se la voy a dejar a mi hermano. Y las 2 cuentas que tengo en el banco, el pistillo, se lo voy a dejar a mi esposa, para que ella pues pueda disponer de ese dinerito. ¿Ah? Bueno, entonces yo le tengo que preguntar a Víctor Augusto Vázquez Santos. Señor Víctor Augusto Vázquez Santos, estos inmuebles, le tengo que preguntar, ¿usted bajo qué régimen está casado? Y si me dice bajo el régimen de comunidad de gananciales, la segunda pregunta. Don Víctor Vázquez, ¿usted estos bienes los adquirió durante el matrimonio? Porque lamentablemente sí vivimos creo yo, pues con el respeto de los presentes y todo, sí hay es una sociedad un poquitito machista a ustedes, donde papá lo pone todo a su nombre. Entonces le pregunto yo a don Víctor, mire, ¿y estos bienes los adquirió usted durante el matrimonio? Sí. ¿Y bajo qué régimen está casado? Comunidad de gananciales. Momento. Hay que tener cuidado que cuando uno compulsa un testamento y decirle al testador que tenga cuidado o que él no puede disponer de bienes donde la esposa tenga derecho a gananciales. ¿Verdad? Por favor. Entonces hay que leer también la nulidad del testamento. Bueno, los veo el día miércoles, por favor. Entonces, para el día miércoles, como mínimo, verán las señoritas que estaban por ahí, los caballeros que preguntaron, tenemos que tener leída la ley de herencia, legados y donaciones. Tenemos que entrarle duro al libro 3 del decreto ley 106, al libro 4 del decreto ley 107,
y seguimos echando la platicadita, ¿verdad? Si hay dudas, entre todos vamos solventando las dudas y las experiencias que cada uno de ustedes ha vivido. Así que feliz noche. Los saludo el día miércoles. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado.